tardes a todos. Vamos a partir con nuestra segunda charla acerca de historia de las humanidades. Nombre general porque nos vamos a pasar por un montón de áreas. Lo que me interesa es contar y mostrar algunas reflexiones respecto a desarrollo humano y cómo las ciencias humanas y las artes tienen directa relación con todo eso. Digamos que lo que voy a hacer es rendirle un homenaje a las cosas que he estudiado, aprendido y disfrutado toda mi vida y que ahora busco compartirlas. Así es que ahora voy a hacer una clase a la antigua, como siempre me gustó a mí hacerlas. Para ello estoy en mi biblioteca, acompañado de varios miles de esos autores que me han deleitado durante muchísimo tiempo. Voy a colgar mi antigua pizarrita y con esta pizarrita voy a comenzar la segunda parte. ¿Por qué la segunda? Porque en la primera ya alcanzamos a hacer una especie de semblanza, no fue más que eso, acerca del desarrollo de la psicología. Y señalamos que la psicología tenía una serie de áreas y temas que estudiaba. Hablamos de percepción, hablamos de atención, hablamos de motivación, hablamos de aprendizaje, vimos la memoria y llegamos a una de las áreas importantísimas. Importantísimas tanto para ustedes como para mí, como para toda nuestra sociedad, que es el tema de la inteligencia. Uno de los grandes temas de la psicología ha sido la inteligencia. ¿Y por qué lo pongo así, casi como un tema por sí solo? Por la importancia excesiva que tiene en nuestra sociedad actual, pero además por la dramática utilidad que la inteligencia, bien estimulada y bien desarrollada, tiene para nuestro adaptarnos exitosamente en la vida. Y en ese sentido creo que esto es enormemente importante, porque por último nos va a permitir revisar no solo cómo ayudar a estimular o desarrollar la inteligencia en otros que estén a cargo nuestro, alumnos, compañeros, colegas, hijos, por supuesto, sino también cómo aprovechar nuestros propios recursos intelectuales con el fin de obtener al menos los resultados más decorosos o fáciles o incluso gozosos posibles. Decorosos porque salvemos frente a las dificultades. Y en realidad eso ya es bastante. Es más, se acerca a lo que es la primera definición de la psicología. Algunos dicen, y aquí no hay acuerdo en absoluto entre los especialistas, que la inteligencia podría ser vista precisamente como la capacidad de resolver problemas, pensar racionalmente y adaptarse exitosamente a las circunstancias. Pero resolver problemas no es lo mismo que sacar adelante una ecuación. Y pensar racionalmente no es lo mismo que creer solo en la razón. Y adaptarse exitosamente tampoco significa triunfar sobre los demás. Nada de eso. Esas son connotaciones valóricas que a lo mejor nuestra sociedad le ha puesto. No. Cuando decimos en realidad que la inteligencia es una capacidad de resolver problemas, significa que la inteligencia es esa habilidad que hemos desarrollado en la vida y que nos permite adaptarnos frente a un montón de problemas, no necesariamente problemas intelectuales o teóricos. A veces el problema de cómo resolver un desacuerdo, el problema de cómo enfocar una situación nueva, el problema de aprender algo que no sabíamos, son diferentes formas y grados y niveles de problemas que una inteligencia estimulada puede sacar adelante. Y pensar racionalmente no significa utilizar exclusivamente la razón. Puede significar pensar con lógica, poder encadenar premisas para seguir un razonamiento que llegue a una conclusión. Y eso es algo que definitivamente ni siquiera observamos en las figuras públicas de las cuales nuestra sociedad está llena. Observamos que no hay capacidad de debate, observamos que no hay la capacidad de seguir un razonamiento por largo tiempo sin perderse del hilo central, que no se llega a conclusiones profundas. En fin, hay una cantidad de limitaciones en el ejercicio contemporáneo de la inteligencia y eso me parece que es lamentable y que se puede corregir, por lo menos los que estén en estas charlas, como una especie de cofradía pensadora y sentidora, capaz de pasar adelante con algunos de estos elementos. Veamos. ¿A qué me refiero cuando digo que la inteligencia puede dar una capacidad exitosa de adaptarse? Capacidad exitosa significa poder resolver las situaciones de un modo satisfactorio. No significa triunfar en la vida obteniendo victorias sobre los demás. Alguien dijo, además, hace mucho tiempo, que la mayor victoria no es sobre los demás, sino sobre uno mismo.
que de lo que se trata es de poder encumbrarnos sobre nuestras propias debilidades. Y si estoy usando la palabra debilidad, es precisamente porque pienso que la inteligencia es una forma de fuerza. Lo voy a llamar fortaleza. Aquí está el profesor a la antigua que necesita escribir en la pizarra. No hace falta ni siquiera tomar notas. Yo con esto me voy haciendo una especie de antiguo torpedo personal para guiar mis ideas. Pero una fortaleza tiene grados y se podría entonces medir la resistencia o la consistencia de esa fortaleza. Y aquí aparece el primero de los temas interesantísimos. La inteligencia es una fortaleza que se ha podido o se ha intentado medir. Existen mediciones de inteligencia y les voy a explicar en qué consisten algunas de ellas que para la gente parecen ser una especie de mito desconocido en su origen, pero que funciona y que nos permite hacer juicios y formular afirmaciones. Vamos a simplificarlo y a mostrar qué es lo que de verdad ocurre. Miren, les quiero explicar cuál es el famoso sentido de lo que se llama un coeficiente intelectual. Y este coeficiente intelectual, en castellano CI, en inglés IQ, es en realidad un cociente, una división, no es más que eso. Y miren, es muy simple. Existe algo que se puede llamar la edad mental. Ya les voy a explicar qué cuernos será eso. Y algo que se llama la edad cronológica, que lo sabemos todos. Si yo logro determinar algún grado de edad mental y dividirla por la edad cronológica, obtengo el coeficiente intelectual. Es así de simple. Me explico. La edad cronológica la conocemos. Supongamos que un personaje tiene 10 años de edad, pero pongámoslo en meses porque permite hacer distinciones más simples. Bueno, 10 meses son exactamente el equivalente a 10 años son exactamente 120 meses. Listo, edad cronológica, 120. Y supongamos que ese niño realiza todas las cosas que se espera que un niño de esa edad pueda hacer. Ya es capaz de hablar con unas 3000 palabras, ya es capaz de hilvanar una oración lógica, es capaz de construir una torre de 6 o 7 peldaños, es capaz de resolver algunos problemas básicos y ahí pasamos muchas cosas, aprendizaje, ingenio, aritmética, baile, coordinación. Hay una cantidad de observaciones ya hechas en miles de sujetos del mundo entero. Miles. Y cada una de ellas se podría traducir como lo que un individuo de cualquier edad puede hacer a esa edad. Pregunta, ese niño de 10 años evidentemente se trata de un niño de ciudad. No se trata de un niño de ciudad. Qué ganas de tirarle las orejas a la preguntadora. Porque lo último que dije fue que esto se había hecho con observaciones en miles de culturas y lugares. Es decir, se ha hecho con diversas razas, con diversos idiomas, en diversos continentes, con diversos géneros. Esa sería la forma de que las mediciones de inteligencia fueran justas. Si no, sería una imposición de las culturas blancas, occidentales y en general eurocéntricas sobre las demás. Y eso no es cierto. Lo vamos a demostrar y espero que quedemos todos satisfechos con la demostración porque no tengo intenciones de hacerle el juego a las culturas hegemónicas, que mal fueron las que sí inventaron este concepto. Veamos entonces, si ese niño cumple con todas las pruebas que se esperan de un niño de esa edad, digamos que su edad mental va a ser también de 120 meses. Si yo hago la división, 120 dividido por 120 y multiplicado por 100, igual 100, que viene a ser el coeficiente intelectual completamente normal promedio. Fíjense lo que pasaría si ese niño pude haber escogido para ello un sujeto de 20 años. Esto no es solo una medición con niños. Si ese sujeto tiene en realidad los mismos 120 meses de edad, pero solamente llega a resolver los problemas propios de un niño de 80 meses de edad, esta división nos daría un resultado mucho más bajo. Saquen ustedes la cuenta en su casa. ¿Cuántas veces cabe 120 en 80? Y se van a dar cuenta de que en realidad es 0, algo, ni siquiera se acabó la cuenta ahora. Pero evidentemente va a ser por lo menos 0,75 el coeficiente intelectual de este niño. Va a andar en 75, lo que corresponde a un rango enormemente bajo. ¿Y de dónde es el rango, lo máximo?
Algo así como no se pierda los próximos 5 minutos de clase y vamos a contar cuáles son los rangos, porque estoy seguro que es una pregunta que a muchísimos les interesa. ¿Cómo se subdividieron los rangos de inteligencia? El último ejemplo de esto es que el personaje entrevistado haga cosas que están por encima de su edad. Por ejemplo, él tiene una edad de 140 meses. Supongamos que no solo maneja 3.000 palabras, a lo mejor ya habla 2 idiomas, a lo mejor ya es capaz de realizar labores complejas en lógica, o en fin, una cantidad de pruebas que están determinadas. Y 120 en 140 nos va a dar 1, algo, por lo menos 1,16. El CI de esta persona va a ser por lo menos de 116. Y eso es un CI muy alto. Atendiendo a la pregunta que hace Rayen, les voy a contar cuáles son los rangos que se supone que existen en mediciones de coeficiente intelectual, haciéndoles por favor a todos la advertencia de que no se guíen a rajatabla por lo que voy a decir, porque esto no es más que una estimación. Si tú varías las pruebas, los tests con los que mides la inteligencia, va a haber algunas variaciones. Lo que es muy interesante es decir que esas variaciones se mantienen dentro de un rango. O sea, no es posible en condiciones normales que un test bien aplicado, comparado con otro test equivalente bien aplicado, midan cosas demasiado distintas. Y ahí me hago cargo de tu pregunta, Yuyita, porque en realidad yo tendré que medir de distinto modo, recuerden por favor la clase anterior, al físico nuclear que en Occidente pudo desarrollar una teoría cuántica, o al aborigen de las Mundus Humor que pudo reinventar el arco y la flecha. Seguramente los vamos a medir de distinta manera, y eso es esencial. Pero miren, una vez obtenidos estos diferentes puntajes, se podría distribuir la inteligencia más o menos así. Fíjense que lo estoy diciendo intencionadamente, más o menos así. Estos rangos son verdaderamente variables en muchos casos. Pero de 90 a 110, más o menos, se habla de inteligencia normal promedio. Y les aseguro que aquí está por lo menos el 50% de la población del mundo. De 90 a 110, normal promedio. De 110, 111 dicen los más finos, bueno, hasta 120 se habla de normal superior. Y después les voy a explicar qué es lo que hace cada uno de estos individuos y cómo se podría reconocer en su conducta, si no tenemos cómo medirlo en tests. Que de 120, 121 dirán otros, hasta 130, vamos a hablar de inteligencia normal brillante. Estas son antiguas conceptualizaciones. Y que de 130 para adelante se habla de normal muy superior, y aquí los rangos comienzan a diferir mucho. Ya les voy a dar ejemplos conocidos de ciudadanos y ciudadanas del mundo que han estado en ese rango. Pero también hay aspectos un poco más dolorosos. Podríamos bajar en el nivel de inteligencia. Podríamos afirmar que de 80 a 89, 90, literalmente lo mismo, se habla de normal lento. Y de 70 a 79 se habla de inteligencia limítrofe. Que por debajo de eso ya se habla de cierta debilidad mental. Por ejemplo, también se lo ha dividido en rangos, de 60 a 69 se habla de una debilidad mental leve. De 50 a 60, 59 se habla de debilidad mental moderada, y por debajo de esos rangos 40, etcétera, ya se habla de debilidad mental severa. E incluso en estos casos de aquí se puede subdividir. Hay gente a la que le gusta clasificarlo todo, y una debilidad mental severa incluso podría desembocar en educable, entrenable o custodiable. Y yo creo que las palabras hablan por sí solas, dejémoslo ahí. Aunque creo que estas conceptualizaciones son enormemente drásticas, tan drásticas que no me gusta tomarlas demasiado en cuenta, más que como una guía, uno podría decir, bueno, al menos podemos reconocer qué es lo que hace una persona normal promedio. Sí,
Se adapta con los demás, es capaz de entender lo que los demás entienden, puede seguir cierta cantidad de instrucciones, manejarse relativamente en su idioma y desempeñar conductas que le permitan adaptarse en el medio ambiente en el que está. Ahora, un normal superior hace eso mismo pero más rápido y tiene algunas habilidades que los demás no siempre tienen, como tal vez en algunos casos mejor memoria o en otros casos una capacidad de resolver problemas que es más aguda o una capacidad de almacenamiento de información o tiene mejor coordinación motriz o, lo coloco siempre, no son sumatorias estas cosas. Pero es simplemente las mismas habilidades anteriores ejercidas con un poco más de fluidez, soltura y elegancia. Si seguimos hacia el normal ya brillante, claramente es más rápido que el promedio de las personas, suele obtener puntuaciones muy altas en los tests. Podría ocurrir, por ejemplo, que puntuara muy bien en lo que antiguamente se llamaba la prueba de aptitud académica, que siempre se dijo que correlaciona muy fuertemente con coeficiente intelectual. Habitualmente, el coeficiente intelectual era un predictor de prueba de aptitud académica y viceversa también. El puntaje en la PAA quería decir también un cierto coeficiente. Básicamente porque la PAA completa medía un montón de habilidades. Razonamiento, lógica, espacialidad, tiempo, cronometrar ciertas respuestas, una cantidad de cosas. Lenguaje, por supuesto, que se parecen mucho a los tests de inteligencia, no siendo idénticos. Dime. ¿Y eso se podría medir en la PSU? Que es una prueba también que mide todas las asignaturas. Sí, se puede medir, solo que los ítems de la PSU son mucho menos específicos en su amplitud. Parece raro decirlo específico en su amplitud, pero miden menos rangos. No obstante, están construidos con la misma lógica, que los términos sean excluyentes, que la manera de relacionar la información con el contexto se pueda determinar en rangos, en categorías, y que más allá de memorización, lo que haya es discernimiento y criterio. En ese contexto, sí sigue funcionando como una especie de predictor de rendimiento intelectual. No es idéntico, pero lo predice. Alguien a quien le va bien en esa prueba tiende a irle bien en las pruebas también de inteligencia. Tiende a. No es obligatorio, no son idénticos. No te puedo responder con mayor exactitud porque si no, o las pruebas de inteligencia o la PSU estarían de más. Si midieran lo mismo, serían el mismo fenómeno. Sin embargo, brotan de la misma visión de mundo. Diferentes habilidades intelectuales, comprensión, retención, memoria, relación, criterio, priorización, ordenamiento lógico, y esas habilidades son parecidas a las que se miden en inteligencia. ¿Estamos hasta ahí? Uh-huh. ¿Sí? Bueno, este otro personaje que ya esté con una inteligencia llamada superior, lo más probable es que tenga algunas habilidades que claramente lo distingan frente al rendimiento, al desempeño de sus congéneres. Mucho más rápido en el razonamiento, mucho más profundo en el mismo razonamiento, es capaz de resolver varios problemas, es capaz de funcionar en varias áreas diferentes, probablemente tenga mayor capacidad verbal, o lingüística, o idiomática, o espacial, o de destrezas físicas, o todas ellas juntas. Claramente su rendimiento es más amplio y generalmente más veloz, pero eso no significa que sea mejor. Cuidado, porque así como es peligrosa una metralleta en manos de un retrasado, es igualmente peligrosa una gran inteligencia en el cuerpo de un desarmado. Y pueden hacer el mismo daño por razones distintas. Es decir, la inteligencia por sí sola no basta. Definitivamente no basta para explicar el desempeño de los seres humanos, ni lo que nos haga mejores o peores en relación con la vida. Ahora, permítanme mostrarles un par de ejemplos que nos ayuden a reflexionar precisamente acerca de la importancia que tenga la inteligencia como rango. Les voy a mostrar algunos coeficientes intelectuales que sí han sido medidos. Esto no significa que estos sean los más altos del mundo, ni mucho menos, pero estos sí están medidos y lo voy a hacer como una pequeña disyuntiva, como una charada, como una trivia, dirían contemporáneamente. Les voy a dar el coeficiente intelectual de ciertas personas y solo sus iniciales, para que por un segundo piensen quiénes podrán ser esas personas. Miren, hubo un coeficiente intelectual medido de 146, y uno de 145,
y uno de 144 y uno de 143. Les aseguro, dada la pequeña ecuación, fórmula más bien, que les mostré antes, que la diferencia de aquí a acá prácticamente no existe. O sea, es mínima, es infinitamente mínima. Si en el momento de pasar por la prueba pestañaste o tuviste un bostezo, a lo mejor perdiste un cuarto de segundo en la respuesta y eso bajó un poco tu rendimiento. No tiene verdadera importancia. Pero bueno, hubo 4 seres humanos que fueron medidos aquí. Iniciales del primero, A, E. Iniciales del segundo, N, A. Iniciales del tercero, J, M, S. Iniciales del cuarto, E, A, N. ¿Pueden suponer quién es el que tuvo este puntaje tan alto? A ver, Ryan. No lo sé, a lo mejor tú. Albert Einstein. A él sí se le midió y este es el resultado. Ok. Yo creo que algunos de los que están viendo este video también podían suponer que este era Albert Einstein. A ver si con la misma facilidad pueden suponer quién es el segundo. NA. Les voy a abreviar el tiempo. Este segundo fue Neil Armstrong. Neil Armstrong fue el astronauta que pisó la Luna por primera vez. No es casual. Si la NASA iba a enviar a un hombre a la Luna en una gigantesca, peligrosa y delicadísima expedición, operación, seguramente iba a mandar al más capacitado hombre de todo su contingente. Y ese fue Neil Armstrong. Aquí podría venir una sorpresa muy agradable para algunos. ¿Saben quién es JMS? Joan Manuel Serrat. Uno de los coeficientes más altos medidos. No significa que no haya coeficientes más altos que estos, incluso. Insisto. Pero la mayor sorpresa, creo yo, que es este. Insisto, que son casi iguales. ¿Saben quién es? Edson Arantes do Nascimento. Pelé. Entonces, a ver, momentito. ¿Pelé tenía el mismo coeficiente de Einstein? Sí, aproximadamente el mismo coeficiente. Pero mucho más importante que la medición por rangos, por favor, fíjense en esto. Por favor, les ruego que piensen un segundo en lo que esto implica. ¿Dónde está la inteligencia en la sociedad? Señores, en cualquier parte. Porque aquí tenemos a un físico. Aquí tenemos a un militar. Aquí tenemos a un artista trovador y aquí a un futbolista. Es decir, de verdad la inteligencia podría estar en cualquiera de los quehaceres humanos, para que nos borremos la idea de que los físicos nucleares con su comprensión de lo cuántico son capaces de... No, señor, no tiene nada que ver. Se puede ser muy inteligente para vivir y muy poco inteligente para resolver problemas, por ejemplo. Y tampoco hemos dicho que algunos de estos sean modelos de seres humanos. Estamos hablando solo de su rendimiento intelectual. Algunos sostuvieron que Albert Einstein era un sinvergüenza. Otros creen que Neil Armstrong no supo pasar más allá de sus habilidades como militar y como cosmonauta. Que Joan Manuel Serrat no tiene otro talento que el de la capacidad social y creativa, que pudiera ser mucho o poco. Y que probablemente uno de los más completos de los 4 sea Edson Arantes do Nascimento, por la capacidad para aprovechar sus energías, por la capacidad para administrar sus propios recursos y por la capacidad para subsistir exitosamente en un ambiente que no lo hace entrar ni siquiera en conflicto con otros. A lo mejor esto es solo un análisis valórico. Lo que más me importa es que piensen que aquí hay científicos, militares, artistas y deportistas, todos ellos con la misma equivalencia. Me parece una preciosa reflexión acerca de la inteligencia, porque significa entonces que podríamos encontrar un buen desempeño intelectual en los diversos quehaceres de la vida. No importa quién. No importa de qué quehacer se trate. Allí donde tú estés, hazlo lo mejor posible. Observa tus condiciones. Conoce tus potencialidades y tus limitaciones. No te metas en andurriales que no puedas manejar y sobre todo no tengas una capacidad sin ejercerla. Uno de nuestros asistentes de la semana pasada preguntó, ¿lo que no se usa se pierde? Lo preguntó uno de nuestros amigos desde Miami. Y la respuesta es exactamente claro. Lo que no se usa en intelecto se pierde. Las neuronas no se mueren, eso era un mito antiguo, pero pierden capacidad, pierden función. Literalmente, y ahí cabe la comparación con la musculatura, se atrofia. Se atrofia y por lo tanto pierde rapidez, pierde capacidad de respuesta, aumenta su umbral, es decir, su sensibilidad disminuye
Y en ese sentido, lo que no se ejercita sí se puede dañar y fuertemente. Hasta aquí, lo que estamos queriendo decir entonces es que la inteligencia no es solo esta habilidad teórica para resolver problemas abstractos. No, señor, hay muchos tipos de inteligencia. Y esto sí que nos parece enormemente importante, porque tipos de inteligencia significa capacidades distintas de la vida humana donde la inteligencia pueda aplicarse. Por ejemplo, cuando Yuyita pregunta adelante si las pruebas miden habilidades distintas de distintas culturas, debiéramos ser más enfáticos aún y contestarle que si no es capaz una prueba de diferenciar entre distintas culturas, la prueba no sirve. No sirve y va a ser solamente una especie de aspaviento narcisista de una cultura que cree que lo tiene todo y entonces se usa a sí misma como nivel para medir a los demás. Y eso, por supuesto, que no tiene ningún propósito. Podríamos pensar, por ejemplo, que dentro de estos mismos rangos de coeficiente intelectual, que podría ser lo cuantitativo, haya tipos o cualidades de inteligencia. Imagínense, por ejemplo, lo que pasa con la inteligencia verbal. Hay personas que tienen una inteligencia verbal marcadamente superior a otros de sus propios rendimientos. No estoy comparando a este personaje con otros, sino que consigo mismo. Él podría ser, o ella, podría ser alguien que tenga una capacidad para manejar el idioma, para comprender razonamientos, para expresarse con claridad o con elocuencia, o ser mucho más rápido que otros para comprender razonamientos verbales. Eso podría ser en el aspecto positivo. Sin embargo, aquí también podríamos encontrar, como con gran inteligencia verbal, a un demagogo o un orador retórico que sea capaz de dar vuelta el sentir de toda una masa con sus palabras sin que eso haga de él una gran inteligencia, solo una gran habilidad verbal y específica. También podría ocurrir que de lo que se trate es de una inteligencia que podemos llamar espacial, es decir, la capacidad de orientarse en el espacio, manejarse muy bien en el delante, en el detrás, en el arriba y el abajo. Sí, eso podría hacerlo, por ejemplo, un equilibrista, un malabarista. Pero por supuesto también lo podría hacer un piloto de Fórmula 1 y también lo podría hacer un aviador. Fíjense que hay diversos rangos para lo mismo. Y sin duda, un aviador debe tener una gran inteligencia espacial, si no, no va a poder funcionar y puede hasta morir en el empeño. Lo mismo que decíamos de lo verbal, que da para algo excelso o para algo verdaderamente criticable, en la habilidad espacial está lo mismo. Por ejemplo, la habilidad espacial, incluso la destreza manual que tenga un carterista, está aquí. Y va a tener una capacidad de inmiscuirse hasta en los bolsillos de otros sin que el otro lo advierta. Se fijan que no es solo la inteligencia, sino que el uso que se haga de ella, la actitud, la escala valórica y muchos otros. Veamos un poco más. Podría hablarse, por supuesto, de la inteligencia numérica. Y hay personas que son capaces de sacar cuentas más rápido que otros. Hay personas que llegan a ser, sí, profesores de matemática en la escuela de ingeniería, sí, por supuesto. A elaborar teorías matemáticas como la de Newton, sí. Pero también hay personas que con los mismos números son capaces de sacar de memoria las cuentas del almacén. Y eso ya les sirva perfectamente para vivir en el ambiente rural en que viva. Y eso sea una de las adaptaciones más exitosas que esa persona pueda tener. Y por otro lado, puede ser también una persona que con su inteligencia numérica trampee las cuentas de una compañía y haga un robo o un desfalco. Simplemente porque tiene más inteligencia numérica que otros y supo incluso disimularlo u ocultarlo. Se fijan entonces que la misma habilidad puede tener su virtud positiva o negativa según como la consideremos. No son buenas o malas a priori, sino siempre en relación con otras cosas. A ver, ¿qué más podría haber? Verbal, espacial, numérica. Bueno, algunos hablan de inteligencia musical. La música está muy relacionada con la matemática, lo dicen muchísimos músicos, y tiene que ver con intervalos, tiene que ver con dimensiones, con medidas, pero parece agregar también un asunto de ritmo y también de intensidad de los intervalos reconocidos. Es decir, es mucho más abstracto que lo espacial o lo verbal. Y una buena inteligencia musical habitualmente significa un mayor flujo. Pero no es lo mismo ser un buen ejecutante de un instrumento
que podría significar una inteligencia sencillamente normal, que llegar a ser un director de orquesta. Para ser director de orquesta necesitas ser por lo menos concertista en dos instrumentos distintos. Aún así, el director de orquesta, que podría ser brillante desde el punto de vista de la inteligencia musical, podría no ser creativo y jamás haber compuesto una obra él. Y a lo mejor le faltan esas otras dimensiones de creatividad que a alguien con menos potencia musical, pero con más capacidad verbal o sensibilidad, pudiera hacerlo creativo o artista. Ahí vamos balanceando los rendimientos. Y podría haber muchos más que esto. Dejemos solo un par de ejemplos, porque estos podrían ser muchos. Mucha gente pregunta por la inteligencia emocional, que es un concepto bastante nuevo de esta última tendencia a medir todos los rendimientos. La inteligencia emocional nos parece muy importante para el desempeño de los seres humanos. Tiene que ver con la capacidad de reconocer tus propias emociones en ti y en los demás y ser capaz también de administrarlas de modo de relacionarse consigo mismo y con los demás. No estoy haciendo nada más que aplicar a las emociones la misma definición que teníamos para inteligencia. Pensar de cierta manera y actuar de cierto modo. Bueno, en la inteligencia emocional, una de las cosas que se produce es precisamente la capacidad de distinguir emociones. Voy a usar una caricatura. El bruto no distingue emociones. El bruto tiene 3 o 4 emociones básicas y de allí no sale. A lo mejor no existe un bruto así, solo estoy utilizando un ejemplo casi caricaturesco. Pero sin duda hay personas que no distinguen entre sus emociones, u otros que tienen emociones rígidas, es decir, que se quedan en 2 o 3 reacciones puras y de allí no sale. Como por ejemplo las personas que son cegadas por la ira, o movidas por la envidia, o paralizadas por el miedo. En cualquiera de esos casos, esa capacidad de distinguir no se alcanza a transformar en una capacidad de, además, actuar en concordancia con esas emociones. Y también podría decirse que quienes tengan esa capacidad emocional podrían usar de ella enormemente bien. Por ejemplo, un actor. Un actor requiere una gran inteligencia emocional para colocarse en el lugar de diversos estados emotivos y actuar según la configuración corporal que eso tenga, el estilo verbal que eso muestre, el modo de presentarlo en su rostro o las acciones que lleve a cabo. Y eso podría ser hasta un nivel de arte. Y tú puedes reconocer a un mal actor porque emocionalmente no transmite aquello que tendría que ser. Actor famoso no es lo mismo que actor bueno. Así como inteligencia alta no es lo mismo que un gran ser humano. Y muy parecida a la inteligencia emocional está la que llamamos inteligencia social, que otros llaman, pongo una R, inteligencia relacional, la capacidad de relacionarse con otros. Hay personas que en lo social son capaces de tener un gran despliegue, es decir, se entienden con los demás, logran adaptarse a situaciones distintas, logran tener éxito en la vida, pero también podrías encontrar aquí al estafador. El estafador es precisamente alguien encantador, más inteligente que el promedio de los demás y que precisamente por esa superioridad intelectual, en este caso socialmente aplicada, es capaz de marear a los demás y conseguir que sus estafas triunfen. De hecho, uno de los primeros roles de todo estafador es el ser encantador. No hay estafadores antipáticos, porque lo que necesitan es hacer que el otro baje su guardia, que es parecido a decir, disminuya su grado de alerta intelectual. Es decir, lo estupidiza transitoriamente. Y en ese estupidizarlo, por ejemplo, por embaucarlo, o por encantarlo, o por halagarlo, o por deleitarlo, o por apresurarlo, el estafador puede conseguir sus fines porque el otro bajó su nivel de inteligencia situacional. Al mismo tiempo, alguien podría tener una inteligencia social gigantesca, como la de Gandhi, capaz de conseguir un gigantesco movimiento de revolución social, capaz de liberar a un país entero del colonialismo sin derramar por su parte una sola gota de sangre. Probablemente allí hay un genio de la inteligencia social, a quien supongo que jamás se le midió la inteligencia, pero el ejemplo es más que claro. Más que eso, uno podría decir, ¿y hay otras maneras de comparar las inteligencias? Sí, pues por supuesto. Imagínense lo que pasa en la inteligencia masculina versus la femenina. No son iguales. Y no son iguales significa que los hombres durante mucho tiempo sostuvieron el mito de que las mujeres eran tontas. ¿Y por qué lo sostenían? Porque las pruebas de inteligencia las habían inventado ellos.
porque las habilidades en las que había que descollar las medían ellos. Por lo tanto, ellos generaban los estándares. Si lo midiéramos desde otra perspectiva, podría ocurrir que ellos fueran inferiores a las mujeres, y no es el caso de mostrar superioridades o inferioridades, sino de mostrar cómo son distintas. Por ejemplo, las mujeres suelen tener más inteligencia social, más inteligencia emocional y más sensibilidad musical y más sensibilidad verbal. Los hombres suelen tener mayor productividad verbal, mayor inteligencia espacial y numérica. Fíjense que los hombres conducen bien un vehículo y las mujeres lo conducen con torpeza. Pero eso no significa que ellos sean más inteligentes que ellas, porque ellas conducen un vehículo con menos inteligencia espacial, pero con más inteligencia social. Las mujeres casi nunca protagonizan un atropello, nunca chocan con otro, no echan carreras. Las mujeres podrían ser en realidad torpes para conducir un vehículo. Los hombres son criminales para hacerlo. Y entre ser torpe y criminal, evidentemente la torpeza tiene respuesta, la criminalidad no. Y en ese sentido, uno podría decir que la inteligencia femenina, con su capacidad para reconocer emociones y discriminar, probablemente la maternidad las haya predispuesto para ello, pero probablemente también el mayor influjo de las hormonas las hace infinitamente más sensibles. Y como son más sensibles, tienen un mayor repertorio de emociones. Pero los hombres consideraron durante mucho tiempo que las emociones eran una respuesta infantil, porque ellos tenían menos emociones. Se fijan cómo justificaron su propia carencia tratando de convertirla en una virtud. Y eso no es más que un sesgo, no es más que un error de evaluación. Más bien, lo que tendría que ocurrir es que las mujeres ejerciten aquellas habilidades intelectuales para las cuales están natural y socialmente dotadas y que las apliquen. Por ejemplo, una mujer y un hombre puede ser un médico exitoso. Sí, pero el hombre va a tener mayor coordinación motora gruesa. Va a resistir más esfuerzos. En cambio, una mujer va a tener mayor coordinación motora fina y va a ser más sensible con los pacientes. Y ambos podrían ser exitosos o fracasados, pero se van a aproximar al fenómeno desde distintas ópticas. ¿Por qué dije que tenían las mujeres sensibilidad verbal? No dije que fueran grandes productoras de lenguaje. Casi no hay oradoras. Da la impresión de que la capacidad de producir lenguaje, que es un sustituto de la acción, todavía fuera una extensión de la masa muscular. Todavía lo fuese. No están de acuerdo los neurólogos al respecto, pero sí es cierto que cuando el feto está formándose, las primeras células que migran en el futuro varoncito y en la futura mujer van a ser distintas. Al varón se le forman primero las células que corresponden a la corteza occipital, o sea, puede ser verbal. En cambio, las de ellas las de ellas podrían ser verbales. Ellas son capaces de captar matices en el lenguaje que ellos no distinguen. Y por eso, un ejemplo que siempre doy y que llega a ser trivial, una pareja recién casada que tiene un bebé que llora en la habitación del lado, padre y madre escuchan al bebé llorar. Y la madre distingue un montón de llantos, sabe si es fiebre, si es un gasecito atravesado, si es un problema grave, si hay que llamar al médico o simplemente tiene una pesadilla y hay que hacerle cariño. El papá también distingue si la guagua suena o no suena. Y de ahí no pasa. Y no estoy diciendo que ese padre no ame a su criatura. Digo que naturalmente está menos capacitado para distinguir a nivel musical, emocional y social. Distingue menos, es más torpe en eso. Pero al mismo tiempo, si se tratara de huir de allí sacando a la guagua, lo más probable es que lo haga antes que ella. Porque él puede ser más preciso en sus movimientos y no se quede paralizado por el miedo. Son caricaturas y sin embargo tienen mucho sentido, porque no hace que unos sean mejores que otros, sino simplemente cualitativamente diferentes. Y eso podría ser una tremenda reflexión acerca de cómo hacer que nuestros hábitos intelectuales, masculinos y femeninos, dialoguen, se coordinen entre sí para que podamos construir un mundo más armónico. Es decir, que las mujeres saquen su fuerza no solo en los aspectos internos, sino también en los exteriores, y ellos saquen su sensibilidad no solo en la capacidad de actuar en el mundo, sino que en lo interior para relacionarse con los demás. No sé si sea una utopía, pero la inteligencia en ese caso me parece un estupendo motor para poder alcanzar a distinguirlo. ¿Les parece que paremos 5 minutos?